Gracia y paz sean dadas a cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos que ahora mismo se están conectando a la Escuela del Espíritu. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Vamos a empezar orando al Señor. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo que tú nos concedes, tiempo en el cual podemos, Señor, conocerte, la razón por la cual nos convocamos, nos reunimos por tu Espíritu, es que tú has preparado este tiempo para que te conozcamos. Trae luz, entendimiento a cada uno de tus hijos, que la responsabilidad mayor que tenemos, primordial que tenemos, es el de conocer a Dios Padre y a Jesucristo a quien tú has enviado. Que esa sea nuestra prioridad, nuestra urgencia, porque en la medida que te conocemos, Señor, una medida más de Cristo incrementará nuestras vidas, y que el Espíritu Santo de Dios hará posible que podamos ser esas personas, pueblo, nación, responsable frente a este sistema, frente a este mundo. Conscientes estamos de que este mundo está como está porque simplemente no te quiere conocer, no te conoce ni te entiende. Pero tú, Señor, anhelas que te entendamos y te conozcamos para saber cuál es el propósito eterno que tú tienes para con cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender, a aclarar la visión y entender que estamos en el Evangelio eterno, en el eterno Dios, y que todas las cosas, esta generación nos ha tocado vivir sabiendo lo que tú has hecho en la cruz hace 2000 años atrás. Somos conscientes de lo que ha sucedido, de lo que sucedió hace 2000 años atrás, y sabemos que el Cordero de Dios que fue inmolado ha vencido, y con ella la Iglesia, nosotros también hemos vencido juntamente con Cristo el Señor. Y que nada, absolutamente nada podrá detenernos, ni podrá detener a tu Iglesia, ni la crisis, ni la adversidad, ni las circunstancias que estemos atravesando podrá detener nuestra eternidad, que es estar con Cristo el Señor por la eternidad. Estábamos en Cristo por la eternidad y seguimos por la eternidad con el Señor. Gracias, Padre, por haberte conocido. Gracias, Padre, por haber quitado la venda de nuestros ojos. Y oramos para que tú des luz a la Iglesia, claridad, entendimiento, y que en la medida que te conocemos, más libres seremos, más libertad tendremos, y podremos vivir en mayor gozo y plenitud de paz, como tú anhelas y deseas que vivamos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Estamos hablando, amados hermanos, estamos hablando de que nosotros, la Iglesia, somos aquella nación de Dios consciente. Y hoy tenemos que ser conscientes de los escenarios en los cuales nos movemos. Recuerde que hay escenarios del mundo y los escenarios de Cristo, el Señor. Cuando hablamos del mundo, hablamos de un sistema creado por el hombre y que es anti-Dios. Así que estamos hablando de que en el principio, en Génesis capítulo 2,
En el versículo 9 dice el Señor que puso al hombre, varón y mujer, en el Edén. Y el versículo 9 dice: Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de vida en medio del huerto. Entonces había dos árboles. El uno, el árbol de la vida, y el otro árbol, dice en el versículo 9, y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Dos árboles. Y ese fue el examen. Y ese es el examen que cada uno de nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, tenemos. El examen era que si comías del árbol de la vida, íbamos a ser conscientes del escenario que vivíamos o que vivimos, conscientes. Entonces, si comíamos del árbol de la vida, vamos a ser conscientes del escenario en el que nos movemos. Y si no comíamos y comíamos del árbol de la ciencia, del bien, donde todo está bien, decimos, o todo está mal. Hay muchas personas que andan todo el tiempo quejándose, en donde ven que todo está mal, nada está bien, todo está mal. Entonces perdemos la conciencia y nos volvemos inconscientes. Al comer de la ciencia, el árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces el hombre se volvió inconsciente. O no consciente. Y hablamos de que ser consciente es aquella persona que sabe, que conoce, y que una persona inconsciente es una persona que está dormida, adormecida. Y hablamos, es como que cuando dos boxeadores están en un ring y uno le pega un golpe y lo bota al suelo, está inconsciente y el árbitro comienza a contarle. Entonces el hombre creado por Dios fue creado en un estado de absoluta arbitrariedad en cuanto a ser consciente o no, con el libre, como conocemos, con el libre albedrío. Así que, amados hermanos, estar consciente del mundo que vivimos va a depender del árbol que comemos o que comamos. El ser consciente o inconsciente dependerá de qué árbol nosotros nos alimentamos diariamente, las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Cuando una persona en medio de la crisis o adversidad, como era el ejemplo de la pandemia, se comporta como si estuviera de vacaciones. Hay mucha gente que vive todo el tiempo o vive todo el tiempo de como que si estuviera de vacaciones. Es decir, diciendo, eso no es mi problema, yo me encuentro bien, allá el resto.
de qué hacemos con la gente. Eso se trata de qué árbol nosotros comemos. No se trata de comer de Cristo, el árbol de la vida, que es comer de Cristo y hacernos independientes o islas solitarias en donde no tenemos nada que ver con los demás. Recuerden, estamos hablando de que en el mundo, en el sistema que es anti Dios, que es donde todos los que no conocen a Cristo viven, están muertos. Claro, usted dice, pero ellos viven, respiran, pero están muertos. Porque la Biblia dice que si no tienen a Cristo en sus vidas, están muertos. Si no conocen al Señor, están muertos. Por eso dicen los apóstoles que el Señor nos trasladó de muerte, que estábamos cada uno de nosotros, a vida. Porque solamente Cristo, el Señor, nos puede dar vida. Y Jesús dice, yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia, o vida plena. Así que si nosotros no vemos a la otra gente que está muerto, es posible que también nosotros estemos muertos. Y un muerto no se da cuenta que está muerto. Por eso el apóstol Pablo nos anima y nos dice, despiértate tú que duermes, o levántate de entre los muertos, para que te alumbre Cristo el Señor. Entonces, depende de qué árbol nosotros estamos comiendo. Si nosotros no vemos a los muertos, es posible que estemos comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, donde todo está mal o todo está bien, o con nosotros todo está bien y con los demás todo está mal, y allá el resto de la gente. Hoy en día nosotros vemos guerras, rumores de guerra, violencia, crímenes, asesinatos. La pregunta es, ¿y qué nosotros podemos hacer? Bueno, los apóstoles están diciendo que nosotros todo el tiempo debemos estar orando por las autoridades para que Dios les dé luz y sabiduría, para que puedan vivir en paz y quietamente. Que Dios les dé luz y sabiduría, no solamente a ellos, sino también a nosotros, la iglesia, para que sepamos cómo y qué debemos hacer en medio de las tinieblas. Sabiendo que la iglesia que está comiendo de la vida, del árbol de la vida, que es Cristo, es el único que nos moverá, es el único que nos movilizará a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces se trata del árbol del cual nosotros nos alimentamos diariamente. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que alimenta nuestra vida? Y esto es independiente, totalmente independiente de si vamos o no vamos a las reuniones. Esto no se trata de venir a las reuniones, se trata de venir a escenarios. ¿Qué escenarios estamos nosotros viviendo? No a una reunión más donde quizás solamente queremos escuchar un sermón, un mensaje que aparentemente creemos que nos va a cambiar la vida, o aparentemente creemos que va a sanarnos de la enfermedad tal o cual. Se trata de qué escenario nosotros estamos asistiendo o viviendo. Así que, otra vez, reuniones no nos da a muchas personas lo mismo si vino o no vino. Cuando ustedes o nosotros estábamos o no estábamos, recordamos
había gente acá en vez de nosotros predicando, o sea, siempre alguien había predicando la palabra. Entonces los escenarios que nos toca vivir son circunstanciales, son maleables, son acomodables, se pueden suspender. Por ejemplo, la pandemia hizo que las reuniones se suspendan, ¿no es cierto? Entonces lo que no puede ser suspendido jamás es el espíritu. Eso jamás el espíritu será suspendido. Por eso es que a Juan, el apóstol, en el libro de Apocalipsis dice, los llevaron a Patmos, a la isla llamada Patmos. ¿Cómo? En su versión natural, normal, pero en la versión dice que Pablo estaba en el espíritu. Juan estaba en el espíritu. Dice, estando yo en el espíritu. Allí, en el espíritu, en el original también dice, estaba yo por fin en reposo de Dios. Y esto es importante entender. Juan el apóstol dice, estaba yo, Juan, en el espíritu. En el original dice, estaba yo por fin en el reposo de Dios. Y no es que estaba muerto, cuidado. Algunos piensan que estar por fin en el reposo de Dios significa estar muerto. Cuidado, estaba en el espíritu, estaba por fin en reposo en Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio eterno no se puede recibir una persona estando nervioso o nerviosa. No puede recibir una persona, varón o mujer, estando enojado o enojada. No puede recibir el Evangelio eterno una persona que está alterado o alterada, sino en reposo. Así que, amados, siempre aprovechemos los días de salud, aprovechemos los días en que nosotros nos encontramos libres caminando. No hay alguien que dependamos de esa persona de que nos lleve porque no podemos caminar, etcétera, sino aprovechemos los días de salud, de fuerza, de paz, de bienestar. ¿Para qué? Para fortalecernos en el Señor. Fortalecernos en el Señor. Y claro, David aprendió aquello. Dice que cuando él se encontraba en aprietos, cuando él oía que venían muchos ejércitos en contra de él, la gente le decía, para ti David no hay esperanza, vas a morir. Pero David dice que se fortalecía en el Señor. Y nosotros todo el tiempo tenemos que estar fortalecidos en el Señor. Dependerá del alimento que estemos comiendo. Sanarnos ya lo hizo hace 2000 años atrás.
Hay algunos que dicen fortaleza significa que Dios, cuando Dios me sana, entonces me fortaleceré. Ya lo hizo hace 2000 años atrás. Fortalecernos es saber lo que Cristo hizo hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Juan dice que estaba en el Espíritu. Ya hemos hablado que estar en el Espíritu es aquella persona que está unida a Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, un espíritu es con él. Se entiende que aquella persona que está unida a Cristo entra en el reposo en Dios. Pero claro, el autor de los Hebreos dice que hay mucha gente, mucho pueblo de Dios que todavía no ha entrado en el reposo de Dios. Hay mucho religiosismo, hay mucha comida de la ciencia del bien y del mal. Dice la palabra en el Proverbios que el hombre, el ser humano, es lo que come. Usted es producto de lo que come. Y no es una dieta, si come bastante arroz, bastante pan, o lo que sea, es producto de lo que estamos comiendo, o del árbol de la vida, o del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Entonces Juan dice, estaba yo en el Espíritu, estaba yo en el reposo. También el reposo, para los judíos se entiende que estar en el reposo significa estar en el día sábado o en el sábado. Entonces mucha gente cree que el reposo de Dios cuando vienen a las reuniones, los días domingos, otros creen los días sábados, que es el único día que están en reposo, que no tienen que hacer absolutamente nada. Recuerdo que los judíos, estaba yo en la ciudad de Nueva York y me encontraba un día viernes en la tarde, ya pasar las 6 de la tarde. Entonces, como ver a mucha gente judía vestida de negro, papá, mamá y los hijos caminando en la calle, no pueden conducir sus autos yendo a la mezquita, no pueden ni siquiera aplastar con su dedo el botón del ascensor para que los lleve a tal nivel o baje al nivel, a planta baja de un edificio de, qué sé, 20, 30, 50 pisos. Entonces, sino que cada ascensor va deteniéndose de piso en piso. Ellos no pueden aplastar absolutamente nada. Ellos creen que están en el sábado, no pueden hacer ninguna obra o esfuerzo humano. Entonces Juan dice que se encontraba en reposo, en el Espíritu, en el Sabbat. Entonces, él dijo, hay alguien en reposo en la tierra. Entonces, una persona que está en reposo es digna de ser destinataria del Evangelio eterno. Una persona que está en reposo puede tener una revelación de Dios. Una revelación de Cristo. Claro, pregunto, una persona que está apurada, una persona que está preocupada, una persona que anda desesperada, que anda angustiada, que anda ofendida, ¿podrá recibir una revelación de Dios? Es una gran pregunta, ¿no es cierto? Entonces, no van a poder recibir ningún tipo de revelación de Dios. Esta revelación de Dios, dice la Biblia, que el Señor quiere dar a todos, a todos. No es como alguien, ¿no es cierto?, cuando saluda al pastor dice, yo espero que Dios le dé a usted revelación, y usted nos hace, dije, y a usted también. Dios quiere darnos revelación a todos. No esperemos que en cada reunión el pastor tenga revelación que nos muestre a todos, nos enseñe a todos. ¿Y nosotros qué? A todos los que se creen parte de la iglesia del Señor, por supuesto.
Pero la revelación viene a aquellos que se encuentran en el Espíritu, que saben, que son conscientes que están en el Espíritu, que son conscientes, no inconscientes. Algunas personas saben o dicen, bueno, no sé, quién sabe, tal vez, etc. No están conscientes de quiénes son. Y una persona que es consciente sabe que está en el Espíritu, de modo que si uno se une a Cristo, un espíritu dejó de ser natural y se convirtió en ser espiritual. Un espíritu es como él. Esa persona se entiende, está en el reposo de Dios, en el Sabbat, todo el tiempo, las 24 horas, los 7 días de la semana. No solamente los días domingos, o no solamente cuando hay reuniones, sino que es una persona que es consciente y que es consciente de qué comida debe de comer o está comiendo. Por eso que la ansiedad, el nerviosismo nunca van a colaborar con la revelación de Dios o con la luz del Señor. ¿Qué significa revelación? Es darnos más luz. Es una revelación, quitar el velo, poder recibir la luz del Señor. Como hablábamos el domingo, la bendición y la maldición, que la Biblia están en el mismo tren. Cuando nos pega de golpe y estamos listos para recibir, recibimos el impacto de la revelación, la luz del Señor. Pero cuando estamos descuidados, angustiados, no sabemos que estamos al lado del camino y la cola del tren nos puede pegar y sacarnos del camino. Nos aniquiló, nos puso inconscientes a cada uno de nosotros. Entonces, cuando el salmista dijo: alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué te abates, alma mía, dentro de mí? Y yo quisiera saber si usted sabe qué es el abatimiento del alma en su versión más dañina. En la versión más dañina, esa alma que está abatida deja de oír a Dios en su interior. Recuerde que en el nuevo pacto en Cristo, al Señor le ha placido hacer morada en cada uno de nosotros. Al Señor le ha placido hacer morada en su iglesia. Algo que nosotros tenemos que ver es que cuando vamos comiendo del árbol de la vida, dejamos de vernos a nosotros mismos como seres individuales y comenzamos a ver a la iglesia. Comenzamos a ver a su cuerpo. Es decir, dejamos de vernos individuales y comenzamos a vernos corporativamente, la iglesia del Señor. Siempre estamos escuchando a personas individualistas que oran más, ayunan más, claman más, leen la Biblia más, como que ellos solitos van a vencer al mundo. Y esa es la tarea de todo un cuerpo, de toda una iglesia. Dios está mirando a su iglesia. Por eso Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia.
No dijo yo voy a edificar a cada uno de mis hijos y voy a preocuparme por cada uno de mis hijos, sino que mi iglesia, mi cuerpo. Claro, cada uno tiene que mirarse primeramente a sí mismo y luego mirar a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Entonces Dios está trabajando con su iglesia. ¿Qué parte de la iglesia somos? Y es bueno no solamente mirar a la iglesia de lejos, sino vernos dentro de la iglesia, ser parte de ese cuerpo que se llama iglesia. Entonces, si nosotros estamos nerviosos, ansiosos, Mateo 6, desde el versículo 25, Jesús dice: por nada estén afanados, preocupados, desesperados, angustiados, ya que el estar preocupados, angustiados, cuando uno va al doctor, al médico, lo primero que pregunta es: usted parece estar angustiado, parece estar deprimido. Eso le enferma y lo puede matar. Y yo te puedo asegurar que es el daño menos terrible, porque al final el hombre se muere ya, sea que esté afanado, preocupado, ¿no? El problema es que luego quede vivo y sin Dios. Como decíamos la semana anterior, el diablo no te puede maldecir. ¿Escuchó? El diablo, el mundo, no te puede maldecir. Porque tú, con Cristo, estás consciente que estás con la bendición del Señor. Y que nada te puede maldecir. El problema es cuando te maldiga Dios, ¿qué te queda? Y la maldición es simplemente no creer en Cristo. Eso es la maldición. Oponerse a Cristo, estar en el mundo, al cual tú posiblemente estás comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal y ves que todo está bien. Tus familiares que no conocen a Cristo están bien, están con salud, tienen trabajo, no les falta nada, pero están muertos. Y que tú no los veas significa cuidado, peligro, de que tú estás muerto también con ellos. Por eso Pablo dice: despiértate, levántate tú de entre los muertos. ¿De qué árbol estás comiendo? Si no comes del árbol de la vida, que es Cristo, y estás comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, estás muerto. El mundo está bien, todo está bien, nada malo les acontece, todo está bien, porque tienen salud, tienen trabajo, tienen dinero, tienen fama, tienen fortuna. Es lo que ofrece el mundo. El peligro es que nosotros, los que estamos acá con Cristo, queremos que el mundo nos reconozca. Entonces, esperamos que el mundo nos dé los premios Grammy por ser buenos cantantes, buenos oradores, buenos influenciadores o influencer, como se llama. Y si no ganamos los premios que el mundo nos da, no somos reconocidos, no tenemos fama. Al fin y al cabo, cuando estamos en Cristo, hemos dicho que los que están en Cristo se vuelven peligrosos para el mundo. Y no al revés. Por mucho tiempo el mundo ha sido un peligro para la iglesia evangélica o la iglesia católica. Y no al revés.
Entonces los creyentes andan preocupados, desesperados, angustiados, porque el mundo los va a devorar. Pero si nosotros a los niños les enseñamos del principio que deben de comer del árbol de la vida, que es Cristo, nada ni nadie los podrá afectar, porque están cargados con la bendición de Dios, están protegidos con la bendición del Señor. ¿Y cuál es la bendición del Señor? Cristo mismo es la bendición. Entonces el problema es quedar vivo, como el mundo está aparentemente vivo, pero sin Dios, sin oír a Dios. Y recuerden que los que tenemos a Cristo podemos oírle a Dios, podemos verle a Dios. Jesús dijo, el mundo, el sistema, no lo puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero ustedes sí lo conocen y está entre ustedes. Claro, si vemos a la iglesia, también vemos a Cristo. Y si vemos a Cristo, es que podemos ver a la iglesia. Y Dios nos está hablando a cada momento a nuestras vidas, porque lo vemos, lo conocemos y lo oímos. Entonces, ¿qué peor infierno puede haber en la vida de vivir en este mundo y no oír al Señor? Es una gran pregunta. ¿Qué peor infierno? Claro, ya hablamos de que si estamos muertos es un infierno, y si estamos vivos es el mismo cielo. Ya hemos hablado de que el cielo no es un lugar físico. El cielo es un ambiente donde Dios se mueve, donde Dios se expresa a través de sus hijos. El infierno también es un ambiente. Comúnmente escuchamos a las personas decir, mi vida, mi hogar, mi familia es un infierno. Llego a la casa, los problemas que se encuentran, el cónyuge está en la puerta esperándole contar los problemas, los hijos son un problema, todo es un infierno. O los que tienen a Cristo, el ambiente puede ser el mismo cielo. ¿Acaso el Señor no? Para que en la oración Él decía que tu reino venga a este lugar. ¿Qué significa el reino de Dios? Significa el gobierno de Cristo. Cuando Cristo está gobernando o gobernándonos a cada miembro de una familia, de cualquier familia, el cielo mismo está presente. Hay gozo, hay paz, hay tranquilidad, hay mayor disfrute de todas las cosas. Donde el Señor habita, todo está bajo control, ¿verdad? Entonces, ¿qué mayor infierno, qué peor infierno puede haber en la vida de cualquier persona de vivir en este mundo y no oír al Señor? Conozco a muchos creyentes que dicen, nunca le oí al Señor. Eso es porque la preocupación, el afán, la ansiedad está gobernando sus vidas. Todavía no entran en el reposo de Dios. Por eso el autor de los Hebreos dice, hay muchos que todavía no han entrado en el reposo de Dios. Son religiosos, posiblemente creen que tener una Biblia o creen que venir a la reunión ya es suficiente. No le conocen al Señor. Y hemos visto que el deseo del Señor es que lo conozcamos y lo entendamos. Ese es el deseo, en eso se complace el Señor. Ese es el deseo del Señor, en que cada uno de nosotros lo conozca y lo entienda. Entonces, no necesitamos, ni tú necesitas que yo te invente un infierno, que yo te crea un infierno.
Y te diga, ¿cómo será el fuego? Hay muchas personas que dicen, ¿cómo será el fuego? O leer un libro, o escuchar un CD de cómo alguien fue llevado al infierno, o de cómo alguien fue llevado al cielo. ¿Saben? El Señor nunca jamás a ningún ser humano le dio la autorización para que este hombre, al tener una experiencia con Dios, pueda escribir un libro, puede hablar un CD. A nadie. ¿Cuántos libros se han escrito de personas o de experiencias que han tenido en el cielo o en el infierno? Y la gente tras eso. Todo eso ha hecho que desviemos la atención en la persona que siempre debemos de poner nuestra atención. Por eso el autor de los Hebreos dice, puesto los ojos en Jesucristo, autor y consumador de toda la fe. Puesto siempre los ojos en el Señor. Entonces hay muchas personas que quieren saber cómo es el infierno. Si tú quieres saber cómo es el infierno, reúnete, comparte 5 minutos de tu vida con una persona que no está viendo al Señor. Comparte 5 minutos de tu vida con una persona que dejó de oír a Dios. Reúnete. Vas a escuchar, por ejemplo, los problemas que tiene, las angustias que tiene, las crisis que tiene. ¿No es cierto? Es que esa persona dejó de oír al Señor, dejó de comer al árbol de vida y comenzó a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Comienza a ver sus problemas, sus crisis, sus necesidades, sus angustias, sus depresiones, y de eso hablará. Y la gente cree que es el testimonio de esa persona. Cuando la Biblia habla del testimonio, cada vez que habla del testimonio, nunca habla de ningún ser humano, habla del testimonio de Cristo, el Señor. Porque el testimonio nuestro, ¿para qué oír si ya sabemos? Cada uno es peor que otro. Y lo que Dios quiere es el testimonio de Cristo que debe conocer cada persona. Pero para hablar del testimonio de Cristo, yo primero tengo que conocer a Cristo el Señor. Entonces, las personas quieren saber cómo es el infierno. Pero cuénteme, no, el infierno es que la persona te hable. Y cuando tú te enteras que esa persona dejó de oír a Dios o no conoce al Señor. Porque si dejamos de oír a Dios, escuchen, si dejamos de oír a Dios, dejamos de estar en el Espíritu. Por eso hay muchas personas que dicen, pero todavía soy humano. Claro, porque comienza a escuchar o a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. La Biblia dice, el que se une al Señor. Entonces la pregunta es, ¿realmente estamos unidos al Señor? Es que no se trata de sentir. La Biblia es un libro legal. Por eso hemos hablado que Dios es frío, porque es legal. Habla de una legalidad absoluta, que nos habla de lo que el Señor hizo y lo que Él nos dio. Legal, es como recibir una herencia. No es si tú primeramente lo sientes o no lo sientes, es legal. Lo sientas o no lo sientas. Es legal, es legalidad. Hace 2000 años atrás, Cristo en la cruz hizo todo el trabajo y nos dio toda la herencia. Entonces nos conviene conocer lo que Cristo hizo, no sentir. Y por mucho tiempo se ha hablado de que la iglesia evangélica debe de sentir, si siente calor o siente frío, pero algo debe de sentir.
Entonces, si dejamos de oír a Dios, dejamos de estar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, porque mis palabras, y Dios es Espíritu, mis palabras son Espíritu y vida. Y no son cosas diferentes, son las mismas cosas, Espíritu y vida. Es decir, quien tiene el Espíritu del Señor, tiene vida. Y quien tiene la vida del Señor, está en el Espíritu. Son las mismas cosas. Y solamente Jesús dice, los que están en el Espíritu, es decir, los que están con vida, pueden oírme. Pueden entenderme. Los que están en el Espíritu y están en vida. Entonces, qué gran pregunta que nosotros podemos hacernos cuando decimos, por eso al decir las palabras no son casualidad o no son inofensivas. Cuando decimos, por ejemplo, es que no le entiendo al Señor, no le oigo al Señor, eso significa no tener la vida. Jesús dijo, conocer a Cristo me hace tener más vida o menos vida, más libre o menos libre. El ser libre significa tener vida. Todo es lo mismo, no son cosas diferentes, es la misma, es Cristo mismo. Entonces, dice en el libro de Génesis que la serpiente era más astuta. Eso lo vemos en la Biblia. La palabra allí astuta es la palabra que habla estar en contra de la sabiduría. La palabra astuta significa estar en contra de la sabiduría de Dios. ¿Y qué es la sabiduría de Dios? Pablo dice, porque Cristo es la sabiduría de Dios. Astuta significa entonces estar en contra ¿de quién? De Cristo mismo. Eso significa astuta. El mundo está astuto. Dice la palabra, dicen los proverbios, que el mundo es más astuto. Pareciera ser, ¿no es cierto?, que en Cristo los creyentes siguen, ¿no es cierto?, como ovejitas. Ya hemos hablado de que una ovejita es ciega, muda y tonta. Somos la ovejita del Señor. Pero el Señor de ovejas nos hizo ser leones, nos convirtió en leones, igual que el león de la tribu de Judá, que es Cristo el Señor. Claro, tenemos el cuerpo de Él. ¿Ven? Tenemos la misma espíritu de Él, tenemos la misma mente de Él, tenemos la misma sabiduría de Él, se supone. Entonces los creyentes deberíamos de ser más sabios que el mundo, pero pareciera ser al revés. Claro, en el mundo están reconociendo quiénes son los mentes brillantes, quiénes son los científicos, quiénes son los hombres o mujeres que tienen mayor conocimiento, etc. Pero si nosotros tenemos a Cristo, somos más que ellos y no necesitamos del mundo, o que el mundo nos puede reconocer. Usted no necesita de eso. Hay algunos que dicen que yo tengo que ser presidente del mundo, en el mundo, para que el mundo me vea. No, a mí no me interesa eso. Yo ya lo soy. Ya lo somos. Y no necesitamos esperar que el mundo, el sistema, nos reconozca.
El Señor nos ha mandado, nos ha comisionado que en Cristo este mundo debe ver, no a nosotros, no al ministerio nuestro, sino tiene que ver a Cristo, el Señor en nosotros. El Señor tiene que ser conocido. El Señor tiene que ser reconocido. Eso debe cambiar primeramente nuestras vidas. Cuando comemos del árbol de la vida y no comemos del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Entonces, la palabra traducida contra o en contra, abajo, la palabra astucia allí es que la serpiente le dio un golpe bajo a la parte de la sabiduría que el hombre necesitaba. Entonces la idea es que cuando la serpiente era más astuta, es que la serpiente le dio un golpe bajo al hombre. Así que la gran pregunta es, ¿qué es la serpiente hoy? ¿Qué representa la serpiente hoy? El mundo. Entonces, el mundo pretende dar todos los golpes bajos que recibimos en nuestro entendimiento y que va en contra de una vida sabia. El mundo entonces quiere darnos a los creyentes golpes bajos. Y esos golpes bajos vienen en nuestro pensamiento. Por eso, el enemigo del hombre no es el que está a tu lado. La Biblia dice, cuídate de la persona que duerme contigo. Y no es el que está a tu lado, sino es el que está en tu mente. Porque con tu mente tú puedes ser tu propio enemigo, con tus propios pensamientos. Así que el golpe bajo, la serpiente viene a darte en tus pensamientos. ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que estás tramando? ¿En quién estás creyendo? ¿Cómo estás creyendo? ¿Cómo estás oyendo? ¿A quién estás oyendo? ¿Qué árbol estás comiendo? Así que tenemos que hacernos cada uno de nosotros un diagnóstico todo el tiempo. Permitir que el Espíritu Santo de Dios pueda obrar en nosotros para ver qué golpes bajos hemos recibido del mundo que están afectando nuestros pensamientos. Recuerda que cuando nosotros tenemos pensamientos de paz, de bien, entonces el Espíritu de Dios comienza a revelarnos y comenzamos a estar en el Espíritu de Dios, en la paz, en el reposo de Dios, que en medio de la crisis, en medio de la adversidad, tenemos paz y la paz de Dios, que es Cristo el Señor. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este tiempo que nos das. Permite que tu Santo Espíritu pueda guiarnos, darnos más luz, entendimiento de lo que estamos hablando. Y que este mundo no pueda robarnos jamás, ni este mundo pueda darnos los golpes bajos a nuestro entendimiento para robarnos la paz y pensar que estamos fuera, inconscientes, sino que al contrario, seamos siempre conscientes de que estamos en el Espíritu, en el reposo de Dios, en medio de, y que el único que tiene que ser conocido y reconocido eres tu Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén y amén. Recordarle, los días sábados a las 7 de la mañana estamos acá, continuamos en la Escuela del Espíritu, y los domingos a partir de las 9:30 de la mañana. Gracia y paz a cada uno de ustedes.